Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga mucho, queridos hermanos. En esta noche les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Empezamos un poquito tarde el servicio por situación del trabajo, queridos hermanos. Así que hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Tenemos bastante de poder compartir. Hemos estado viendo esto por lo que es justamente la conducta, el orden y la doctrina de la iglesia. Y queremos hablar justamente sobre muchas preguntas las cuales nacen en el corazón, donde habla justamente del bautismo bíblico. Y queremos desarrollarlo de esta manera. Y para empezar este servicio vamos a orar, pues, hermanos. Amoroso y bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Padre, en este estudio bíblico, Señor, oh Padre, estamos aquí. Oh Dios, Padre, Señor, con esa disposición de poder pedirte aquí, a ti, Señor, que tú nos dirijas, que tú seas tomando nuestros labios, nuestro corazón, con nuestros oídos, con todo nuestro ser, Padre, permítenos, Padre, poder entender tu palabra. Abre la revelación nosotros, Padre, para comprender, Padre, lo que es tu palabra, Señor, con respecto a este tema, Señor, que lo que es el bautismo bíblico, Señor Dios. Ayúdanos, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta noche, Señor Dios, ellos, Padre, están siguiendo este estudio, Padre bendito. Te agradecemos, Dios, en tu nombre. Nos encomendamos, cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, para gloria y honra tuya, Señor Dios. Toma los labios, Señor, del predicador y habla a cada corazón, Señor Dios. Por favor, te lo rogamos, Dios mío, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, en esta noche tenemos para desarrollar este tema justamente que es muy importante y al mismo tiempo es de mucha controversia entre hermanos, entre muchos grupos religiosos que hoy se han levantado, hermanos, con respecto a cómo tiene que desarrollarse el bautismo, cuál es la manera. Hay algunos que se han quedado solamente en Mateo 28, 19 y se han quedado en la ordenanza, que el Señor dio la ordenanza y el mandato a los discípulos y se han quedado ahí. Y también vemos nosotros que algunos han avanzado más, siguiendo hasta Hechos, capítulo 2. Entonces vemos esta situación, queridos hermanos. Así que queremos justamente el poder, queridos hermanos, desarrollar esto, entonces, con esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que justamente es del bautismo bíblico. Para eso vamos a tomar justamente de preguntas y respuestas, conducta, orden, doctrina de la iglesia. Entonces, en la página 589, queremos ver justamente esto, 589, dice, nosotros creemos en ser bautizados, Hechos 2:38. Pero ¿cómo podemos contestar a la gente concerniente al otro bautismo? ¿Son ellos salvos o no? También, ¿qué de aquellos que ya han partido y nunca recibieron la luz? Es una pregunta muy importante el poder saber, hermanos, que aquellos que no han llegado al bautismo de la manera correcta, como dice en Hechos 2:38, en nombre de Jesucristo, y solamente han conocido el bautismo, podemos decir, trinitario, el bautismo ¿no? en los títulos, ¿no? De Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder con ellos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué de aquellos son salvos o no son salvos? Y también qué de aquellos que han partido y nunca recibieron la luz. Entonces vemos la palabra, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante que nosotros tenemos la palabra. Ahora vamos a leer Mateo 28, 19 y Hechos 2:38. Nuestras Biblias las tenemos ahí en el estudio, así que es importante tomar la palabra del Señor sobre todas las cosas. Entonces, vamos a leer justamente Mateo capítulo 28, ¿no? Y Hechos 2:38. Mateo 28, 19 es justamente como dice la palabra, ¿no? Entonces, desde el 18 leemos y dice así la palabra del Señor, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren, escuchen estas palabras que nuestro Señor dijo. Toda potestad, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Si usted se fija acá que hay una coma que separa, hermano, y donde hace un alto, ¿no? Dice en el nombre del Padre, dice y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Primera parte tenemos aquí, queridos hermanos, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él les dio esta ordenanza, cuando, hermanos, vemos nosotros aquí, que es lo que les dijo, el Señor les habló bien claramente. Los discípulos en este momento, ¿no? Ellos recibieron esta ordenanza porque justamente fue este momento de la gran comisión que el Señor les dio a los 11 discípulos. Vemos nosotros aquí que Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Entonces, la gran responsabilidad de los apóstoles, justamente, ¿no? Mientras el Señor Jesucristo estaba con ellos, eran los discípulos, pero ya cuando el Señor Jesucristo se fue, eran los apóstoles. Vemos nosotros entonces que aquí ya, que después que el Señor les dio esta ordenanza a los discípulos, y luego ellos como apóstoles obedecieron, entonces Él les dijo, ustedes vayan por todo lado, por todas las naciones, por todo el mundo, vayan por todo lado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es a todo lado, hermano, todo el mundo. Ahora, una de la manera como hacer discípulos, les dijo, el bautismo es importante, ¿no? El bautismo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que saber que Padre no es nombre, que Hijo no es nombre, que Espíritu Santo no es nombre. Ahora la pregunta es justamente sobre esto. ¿Qué de aquellas personas que han sido solamente sumergidas en el agua utilizando los títulos y no el nombre? Solo títulos. Porque Padre es título, Hijo también y Espíritu Santo también. Entonces, ¿pero cuál es el nombre? Y eso es lo que los apóstoles recibieron la ordenanza y Él les dio este mandato para que ellos justamente hagan conforme a como la palabra de Dios estaba enseñando. Entonces Él les dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, y aquí hay una coma y hay una I. Y dice, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Haciendo un hincapié aquí, haciéndonos justamente para que nosotros podamos ver esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Esto es lo que el Señor los había mandado a los discípulos. Él les dio esta ordenanza, les dio este mandato, ¿no? Enseñándoles que guarden, dice, ¿no? Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, una de las cosas las cuales nosotros tenemos que ver, queridos hermanos, es de que este fue el mandato del Señor Jesucristo a los 11 discípulos, que ellos tenían la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vemos nosotros entonces que ellos hicieron exactamente como el Señor les dijo. Ellos no se desviaron ni a izquierda ni a derecha. Ellos no se salieron de la voluntad de Dios. Ellos obedecieron exactamente lo que el Señor les había mandado hacer. Ellos no se salieron del mandato, de la ordenanza que el Señor les había dado. Pero lo que sí nosotros vemos, ¿no? Ellos se quedaron, hermanos, en el aposento alto hasta que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 2. Cuando ellos, los 120, estaban reunidos en el aposento alto, y esto fue justamente en el día Pentecostés, desde el momento que nuestro Señor ascendió a la gloria, pasaron 50 días hasta el día de Pentecostés. Entonces vemos nosotros que el día de Pentecostés, el día 50, dice, cuando ellos estaban reunidos en la casa, en el aposento alto, vino, dice, el Espíritu Santo, vino y se hizo un gran estruendo, ¿no? Entonces dice que los 120 que estaban ahí, hermanos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque dice como lenguas de fuego se asentaban sobre cada uno de ellos y ellos eran llenos del Espíritu Santo. Después de que ellos fueron y esperaron allá en el aposento alto, como el Señor les dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos no fueron a otro lado, sino se quedaron en Jerusalén hasta que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber sido llenado con el Espíritu Santo,
Entonces vemos nosotros que ahí ellos decían, estaban comisionados a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos tenían que quedarse hasta esperar lo prometido. Tenían que quedarse justamente hasta que ellos sean investidos de poder del alto. Lo fueron. Hechos capítulo 2 nos muestra que ellos, los 120, estaban justamente unánimes esperando, y ahí vino el Espíritu Santo y bautizó a los 120. Entre medio de esos 120 estaban los 11 apóstoles del Señor. Vemos nosotros aquí, hermanos, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora fue el Espíritu Santo el que guió, el Espíritu Santo el que hizo, hermanos, que ellos obedecieran la palabra. Porque después de este hecho, mucho pueblo se había reunido por el estruendo que había pasado en el lugar, y mucha gente vinieron de diferentes lugares, se agolparon en ese lugar, y cuando les vieron actuar de una manera que unos hablaban en lengua, pero dice la lengua, dice conforme al lugar donde habían nacido. Hay, como dice, medos, persas, elamitas, y de diferentes lugares los judíos se habían reunido. Ellos habían nacido en su lengua, digamos, originaria del lugar, pero ellos hablaban en lenguas, estaban hablando las buenas nuevas del Evangelio, diciéndole a la gente que se arrepienta, que crean en el Señor Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres. Ellos estaban predicando unánimes, y entre medio de todos, de todos los que estaban reunidos, había algunos que se estaban burlando también. Porque cuando los vieron actuar de esta manera a los 120, ellos dijeron, ellos están llenos de mosto. Ellos se han embriagado con vino, están llenos de mosto. Entonces ahí en ese momento es donde el apóstol Pedro justamente se pone de pie y habla y levanta la voz, y él les dice, varones hermanos, no es como vosotros suponéis. Esto es lo prometido por Dios, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo a toda carne. Como lo habló el profeta Joel en el capítulo 2, justamente el verso 28. Entonces vemos nosotros, hermano, que eso es el cumplimiento de la palabra. Ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y Dios se había derramado en los 120. Después de que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos decían, hermanos, eran autorizados para ir y predicar la palabra conforme a como el Señor había mandado. Entonces ellos empezaron a ser discípulos, empezaron a hablar a la gente a que se arrepientan y se vuelvan de su camino, y es en ese momento donde el apóstol Pedro les habló la palabra abiertamente a todo el pueblo, y él les dijo aquí ahora, después de haber leído justamente aquí en San Mateo 28, 19, vamos a irnos ahora a Hechos. Porque aquí nosotros vemos el cumplimiento del mandato que ellos recibieron en Mateo 28 y 19. Ahí es donde ellos recibieron el mandato. Pero aquí nosotros vemos el cumplimiento de ese mandato que el Señor les había dado, de la ordenanza que el Señor les había dicho. Y aquí ellos empezaron a ser discípulos. Y empezaron justamente aquí, cuando toda la casa de Israel, entonces ellos estaban reunidos. Es por eso que, para resumir un tanto esto, vamos a irnos justamente al capítulo 2, pero usted puede leerlo, queridos hermanos, pueden leerlo del capítulo 2 entero, todos los versículos, pero nosotros vamos a tomar aquí del verso 36 en adelante, cuando el apóstol Pedro les dice a todos los que se habían congregado, entonces les dice, sepa pues, ciertísimamente, que toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, él les estaba, hermano, diciendo bien claramente que ellos eran culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que ellos habían hablado, hermanos, y a una sola voz, unánimes, ellos habían dicho, cuando Pilato preguntó, y él dijo, ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Entonces, empezando desde los gobernadores, desde todos, hermanos, los ancianos y los sacerdotes, y todos ellos empezaron a decir que sea crucificado, que sea crucificado. Y el pueblo de la misma manera, en una sola voz, dijo, hermanos, que sea crucificado. Entonces vemos que todo el pueblo fueron partícipes, tanto las autoridades, todos fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que aquí el apóstol está diciendo ciertamente que toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ellos fueron los que crucificaron. Tal vez ellos no pusieron los clavos en sus manos, ni en sus pies, ni la corona de espinas, pero ellos estaban dispuestos a deshacerse de este hombre, y ellos estaban pidiendo que el gobernador, que Pilato junto con los soldados hagan justamente lo que ellos estaban pidiendo.
pero ellos eran parte de esto, ellos eran también parte de esto. Entonces él les dice ciertísimamente que toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, la culpa directamente caía sobre cada uno de los que estaban presentes ese día, en esa gran asamblea que se había convocado a todo el pueblo para ver justamente el escarnio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba todo el pueblo agolpado ahí para ver justamente lo que estaba pasando. Entonces él les dice ciertamente que toda la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y es la verdad, el apóstol Pedro les estaba echando la culpa a totitos, que ellos fueron parte de la crucifixión, que ellos tuvieron su parte en esto, ¿no? Aunque estaban ahí algunos llorando y todo eso, pero sin embargo la mayoría habían pedido que él sea crucificado. Habían clamado con su voz que él sea crucificado. Y a la voz de todo lo que el pueblo estaba pidiendo, las autoridades, el gobernador, no pudieron más nada que hacer, a pesar que en eso Pilato quiso y se lavó las manos y quiso de alguna manera, hermano, sacarse la responsabilidad. Pero no era la correcta, no era la manera. Eso no le quitó la responsabilidad, fue culpable de igual manera. Entonces el pueblo estaba ahí, entonces les dijo, ciertamente, ¿no? Que toda la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, cuando esto oyeron estos, ¿no? Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos se dieron cuenta en ese momento el velo de incredulidad que los cubría, porque ellos no sabían lo que estaban hablando. Por eso el Señor dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que dicen. Perdónales, Señor. Entonces ellos no sabían, ellos habían sido velados por un velo de incredulidad, por un velo religioso, a petición de los sacerdotes y todo, pensando que ellos estaban deshaciendo de hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, el cual tenía que quitar, hermanos, y quita el pecado del mundo. Él tenía que ser presentado en el altar. Ellos se dieron cuenta, hermanos, y ellos se sintieron de que eran parte de esto. Entonces, justamente, ellos se dieron cuenta. Ahora dice, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Hay algún remedio para nosotros después de todo este hecho, que lo que nosotros hemos pasado, o que lo que ha sucedido? ¿Qué haremos ahora? Ellos verdaderamente en ese momento decían, hermanos, el velo se les quitó, para ellos darse cuenta que ellos también eran culpables de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, ¿no? Por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo, que hermanos, que justamente estaba ahí el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces él les dice esto, que es justamente lo que es Mateo 28, 19, el mandato, y aquí está, hermano, el cumplimiento de ese mandato. ¿Qué dice? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos nosotros aquí, queridos hermanos, que justamente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ahora el apóstol Pedro acá? Él empezó a hablar del bautismo, primeramente del arrepentimiento, y lo que viene, lo que continúa es el bautismo. Primero una persona tiene que arrepentirse genuinamente de todos sus pecados para ser bautizado, ser sumergido en las aguas y ser bautizado tomando el nombre, sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, y así ser bautizado. Entonces dice que el bautismo es para perdón de pecados y luego dice para recibir el don del Espíritu Santo. Ahí está la receta completa, hermanos, de redención. Aquí está la receta completa de salvación. Aquí está la receta completa de recibir el regalo del Señor y de recibir la gracia de Dios. Entonces, aquí está. Entonces le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Seguramente, entre los 3,000 que ese día se habían bautizado, habían jóvenes, habían personas mayores, pero aquí nosotros vemos, hermano, que ellos recibieron la palabra, y cuando ellos recibieron la palabra, vemos nosotros qué es lo que sucedió. Entonces dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
Esto era una exhortación. Esto era algo que ellos habían hecho mal y les estaba exhortando. El Espíritu Santo de Dios, en la boca del apóstol, Pedro estaba exhortándoles y diciéndoles, ¿no? Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, es algo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ahora la palabra de Pedro, no, queridos hermanos, era la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Ellos estaban recibiendo la palabra de Dios. Porque Dios se había vaciado justamente en estos discípulos, en los 120 que estaban en la casa, en el aposento alto. Estos 120 habían sido llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba justamente hablando por la boca del apóstol Pedro para decirles estas cosas, para testificarles y exhortarles que ellos hagan bien las cosas. Entonces dice, y con otras y muchas palabras, es algo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizadas en Hechos capítulo 2, el verso 38, el verso 39, el verso 40, el verso 41, donde vemos que aquellas personas que ellos recibieron, hermano, ¿me entiendes? Recibieron esta exhortación, recibieron estas palabras que el Señor estaba hablando, hermanos, ahí ellos recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que compungió en ellos sus corazones para darse cuenta de lo que ellos habían hecho. Y ellos fueron bautizados, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros vemos, hermano, que no hay uno que haya sido bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo, como dice la Biblia, fueron bautizados en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. Él no utilizó un nombre, no dijo yo te bautizo en el nombre del Cristo o en el nombre de Jesús. No. Él no, porque todavía el Mesías no había sido sacrificado. Todavía el Mesías no había, el Cordero de Dios no había sido puesto en el sacrificio, hermano, para morir por nosotros y cargar en él el pecado de cada uno de nosotros. Entonces todavía el Mesías no había sido, hermanos, entonces no había remisión de pecados, no había perdón de pecados, porque todavía el Cordero no había sido sacrificado. Entonces, esta es la manera correcta del bautismo bíblico, el Señor, el cual mandó, hermanos. Todo hijo de Dios que viene al Señor tiene que ser bautizado y tiene que ser sometido en las aguas del bautismo de esta manera. Tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, Dios hermano, y para el perdón de pecados. Vamos a ver ahora lo que dice el profeta de Dios en esta pregunta concerniente a lo que dice. ¿Cómo es esto? Nosotros creemos en ser bautizados en Hechos 2:38, correcto. Esa es la manera correcta. Pero ¿cómo podemos contestar a la gente concerniente al otro bautismo, que es Mateo 28:19? Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? Tenemos que decirles que ellos tienen que obedecer lo que la palabra del Señor dice. Bueno, ahora dice el profeta. Ahora, es una buena pregunta, correcto. Permítame decirlo otra vez, ¿ven? En relación a estas preguntas, si usted y yo no lo contesto de acuerdo a sus pensamientos, voy a contestarle tan apegadas a la Escritura como yo pueda, para hacerlas escriturales. Correcto. Esa es la manera correcta de abordar ese tema. Tiene que ser completamente escritural. Tiene que ser a base de la Escritura, a base de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que vale. Más allá de todo pensamiento humano que pueda decir, no, tiene que hacerse de esta manera o de esta otra manera, la palabra es la base escritural, es todo ahí, hermanos, no lo que dice la palabra. Entonces dice, ahora de la manera escritural del bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesucristo, como dice en Hechos 2:38, la cual se encuentra en Hechos 2:38. En el resto de la Biblia, y mucha gente hoy en día, y casi todas las iglesias, desde el principio, y la que lo inició, bautizan a la gente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora bien, ellos hacen eso en error. Y no hay tal comisión en la Biblia. En ninguna parte, ni aún se encuentra en las Escrituras, alguien que haya sido bautizado. No hay un registro bíblico. Uno siquiera que haya sido bautizado en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. No lo hay, hermanos. Usted puede revisar desde Mateo
San Marcos, San Lucas, San Juan, todo el Evangelio, el Nuevo Testamento. Puedes revisarlo, hermano, pero usted no va a encontrar a una sola persona que haya sido bautizada en los títulos. Pero sí encontramos 3,000 en Hechos capítulo 2, 38, 39 y 40. 3,000 que ellos creyeron la palabra. Entonces no es escritura, no hay una base, hermanos, donde pueda justamente decirse. ¿Ve? No hay en ninguna parte. Cuando Mateo estaba escribiendo lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19, ¿de dónde ellos lo toman? Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Entendamos bien eso. Son títulos. ¿Es verdad? Son títulos, no es nombre. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nombre del Padre? Alguna vez yo he preguntado a alguien y le he preguntado, he dicho, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová, me han dicho. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nomás es. Entonces no me han podido responder, hermanos, correctamente. Entonces hemos empezado a explicarle y decirle que Padre no es nombre, es un título. Que Hijo no es nombre, es solamente un título. Que Espíritu Santo no es nombre. Y eso es justamente lo que dice la Escritura. Ahora dice, y luego ellos bautizaron por toda la Biblia a toda persona en el nombre del Señor Jesucristo. Así fue por toda la historia hasta llegar al establecimiento de la Odisea, en el tiempo de fin en el cual vivimos, queridos hermanos. El concilio de Nicea, de la iglesia católica en Nicea en Roma, ahí es donde justamente cambió todas las cosas. Cuando la iglesia Pentecostés, dos grupos, ellos se separaron. Uno quiso quedarse con la palabra escrita, y los otros quisieron una iglesia clásica. Eso fue durante el tiempo del reinado de Constantino, y Constantino no era un hombre religioso, él era un pagano, para empezar, ¿sí? Él era un político que quería unir, la mitad de Roma era cristiana y la otra mitad era pagana. Así que él adoptó algo del paganismo y algo del cristianismo para formar un grupo clásico. Y ellos formaron su propia religión. Ahí nació la Iglesia Católica. En el tiempo de Constantino, hermanos, ahí es donde justamente en el concilio de Nicea hubo un grupo que se quedaron con la palabra. Los cristianos que amaban a Dios, amaban la palabra, y ellos vivían por la palabra. Ellos se quedaron con la palabra. Pero al mismo tiempo había otro grupo, el cual, hermanos, vemos nosotros que era una iglesia clásica, una iglesia donde a ellos, hermanos, se acomodaban y estaban ellos de acuerdo con todo, porque ahí vemos nosotros bastante libertinaje, hermanos. Y ellos, ¿qué es lo que era, hermano, cómo era este pueblo? Ellos no eran escriturales de tomar todo el consejo de Dios, lo que a ellos les parecía tomar. Y vemos nosotros que la primera iglesia empezó justamente allá, hermanos, en el concilio de Nicea. La iglesia católica, Roma, es la que auspició el concilio de Nicea. Y ahí ellos adoptaron. Aún, usted ve en la historia de la iglesia, vemos que nosotros, los primeros creyentes de la iglesia romana, bautizaron a sus creyentes, lo que dice la historia, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo bautizó un diácono. Y los primeros creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero como esto había, hermanos, aquí, tenía todo un trama, hermanos, acá, entonces ellos ahí, después ellos lo cambiaron. Lo cambiaron ya no en el nombre, sino, hermano, en los títulos, de la manera trinitaria. Y desde ese tiempo hasta ahora, no solamente la Iglesia Católica bautiza a sus creyentes de esa manera, sino aún en las denominaciones lo bautizan así. Y la mayoría de los grupos religiosos que hoy hay, hermanos, en el mundo, bautizan a sus creyentes de la manera trinitaria, en los títulos solamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no en el nombre. ¿Por qué no lo hacen? Porque, hermanos, esto también es un misterio que ha sido abierto en este tiempo del fin por el séptimo ángel de la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Entonces, este mensajero vino, hermanos, entonces él tuvo que traer esto, hermanos. Vemos nosotros aún, hermanos, vemos que Martín Lutero, que fue el reformador, hermanos de la iglesia, y Wesley, Juan Wesley también, hermanos, que él también era un reformador,
Vemos que a sus creyentes, aún ellos los bautizaban de la manera, hermanos, trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacían ellos así? Porque no vino todavía la luz a ellos. No vino la luz de la palabra a ellos. Dios estaba permitiendo que todavía ellos estaban, hermanos, ahí justamente tropezando en esto, pero tenía que haber en el tiempo del fin, tenía que haber de la manera correcta, porque justamente el profeta Elías fue enviado para restaurar todas las cosas, para que el pueblo de Dios, que se había apartado de la palabra, vuelvan a la palabra, crean la palabra y vivan por la palabra. Entonces vemos nosotros, hermanos, que justamente eso es lo que sucedió. Cuán importante, queridos hermanos, es de que Dios haya enviado un profeta mensajero para este tiempo del fin, para preparar a una novia para el arrebatamiento, para que ella sea sacada de esta tierra. Ahora vemos nosotros que la iglesia nominal, hermanos, ya también vamos a tocar sobre eso también un poco más adelante, pasa por la gran tribulación. Pero la novia de Cristo, que es un grupo elegido por Dios, un pueblo separado por Dios, una nación separada por Dios, hermanos, esa novia, hermanos, no va a pasar por la tribulación. Ella es arrebatada antes de la gran tribulación. Ella es sacada de esta tierra. La novia de Jesucristo, que ella es obediente a la palabra, vive por la palabra, camina por la palabra. No se apoya en su propia prudencia. Ella está viviendo de acuerdo a la palabra. Ella es sacada de esta tierra en un arrebatamiento. Gloria a Dios. Entonces dice, por lo tanto, para menospreciar la Biblia, la Iglesia Católica cree que Dios le dio a la Iglesia el poder para cambiar y hacer todo lo que quisieran hacer. Eso es lo que ellos lo han dicho. Nosotros hemos recibido la autoridad para cambiar conforme a lo que nosotros queramos. El último Papa dijo ahora, hermanos, si usted escucha sus declaraciones que ha dicho, esta Biblia que nosotros hoy la leemos, dice, ya ha llegado a ser obsoleta. Tenemos que redactar una nueva Biblia, tenemos que hacer una nueva Biblia y está ya obsoleta, está ya pasada de moda, está y todo eso, hermanos. Entonces, es justamente hasta ese punto se ha llegado. Vemos cómo el anticristo, hermanos, está, como dice, antipalabra, en el anticristo está haciendo su obra para engañar a la gente, para confundir a la gente. Pero vemos nosotros, hermanos, cuál es la manera correcta de poder hacer las cosas, y esto es tiene que ser conforme a la palabra. Porque todo negocio, todo lo que se hace en esta tierra tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tiene que estar certificado por la palabra de Dios. Entonces dice, la Iglesia Católica piensa que has recibido el poder para cambiar y hacer todo lo que quisiera hacer, ¿ven? Por lo tanto, si la Iglesia Católica está bien, si esa es la verdad, lo que Dios hizo, entonces todos nosotros estamos mal, excepto los católicos, ¿ven? La Iglesia Católica está bien, entonces la Iglesia Metodista está bien, entonces la Iglesia Bautista está bien, todas las organizaciones están bien, ¿ven? Ellos tienen derecho. Y entonces, ¿quién está bien? Si los católicos tienen poder para poder cambiar todo lo que la Biblia dice y hacer otra clase de doctrinas, de Ave María, etcétera, etcétera, los metodistas tienen el derecho de decir el bautismo por inmersión está dado, nosotros vamos a rociar. Miren, hasta eso ha llegado, hasta que ellos puedan querer, hermano, hacer cambiar las cosas y hacer que se diga de la manera como ellos quieren que se diga. Pero no, hermanos, dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros, y la misma palabra, hermanos, nos dice que, hermanos, no es de interpretación privada, porque la palabra del Señor, hermanos, fue traída por la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios, que Dios trajo la palabra, hermanos, ¿no? Y por su gracia, dice, Él inspiró a estos santos hombres de Dios, hermano, y esto no es conforme al hombre, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, ¿ves? El bautismo por inmersión está dado, pueden decir los metodistas. Nosotros vamos a rociar y cada uno de ellos está bien, pero cada uno puede hacer conforme a lo que es la iglesia. Ahora entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Es la metodista, la bautista, la presbiteriana, la católica? ¿Quién es? ¿Ven? Así que usted no puede, usted sabe que Dios, ¿ve? La fuente de todo conocimiento, no haría una cosa como esa. No hay tal cosa, no hay ni siquiera sentido común en eso, mucho menos la inteligencia de un ser. Esto simplemente, hermanos, tenemos que detenernos y escudriñar lo que dice la palabra, hermanos, para ver justamente lo que dice esto. No es
Esto no se necesita, hermanos, en un estudio, hermanos, o ir al instituto bíblico o ir a una universidad de hermanos bíblica para aprender esto. Simplemente esto es una situación, hermanos, que Dios les revela a cada individuo, hermanos, la palabra de Dios en su corazón. Y vemos nosotros todo esto que está sucediendo es porque, hermanos, no se está tomando la palabra, como dice, hermanos, en la manera correcta, hermanos, con revelación. Simplemente se están basando en dichos y en cosas, hermanos, que no es a una base escritural. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios y tenemos que ver esto cuán importante es. Así que, si usted puede, usted sabe que Dios es la fuente de todo conocimiento, ¿ves? No haría una cosa como esa, no hay tal cosa, no hay ni siquiera sentido común en eso, mucho menos la inteligencia de un ser sobrenatural. Hay una cosa que está bien, es la palabra es correcta, porque dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vemos nosotros una cosa real, la cual nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El Hijo de Dios, el creyente, aquel que ha sido llamado, ordenado por Dios para este tiempo del fin, vive de acuerdo a la palabra, camina de acuerdo a la palabra. Él es dirigido por el Espíritu Santo, es guiado, hermanos, de acuerdo a la palabra. Algo que está fuera de la palabra no está conforme a la Escritura, no podemos decir que es de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, dijo bien claramente, aun si nosotros o un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente al cual se ha predicado, sea anatema, sea maldito. Y lo certificó, hermanos, en 2 oportunidades. Entonces, nadie tiene, hermanos, ¿me entiende? De venir y predicar un evangelio diferente al cual se ha predicado. Si viene uno, hermanos, predicando un evangelio diferente, es un hombre, dice, es maldito, entonces, eso es bien claramente. Entonces, si la iglesia cree que tiene el poder para cambiar lo que a ellos les parece, ellos están fuera de lugar. Ellos están completamente fuera de lugar. Y cada grupo organizacional que hoy ha cambiado y ellos quieren hacer conforme a su pensamiento, conforme a las tradiciones y a las costumbres que han adquirido en los seminarios, hermano, en las universidades bíblicas, hermano, siendo grandes doctores en teología y todos ellos, y han traído, hermano, su enseñanza que no es conforme a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu y Él dijo, gracias, Señor, por haber escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y los has revelado a los niños. Esto viene por medio de una revelación, hermano, no es de acuerdo al entendimiento o a la inteligencia que el hombre tenga. No se recibe a Dios por medio de la inteligencia, por medio del conocimiento humano, no, simplemente, hermanos, esto es por medio de revelación. Dios se lo revela al individuo. Dios revela su palabra al creyente, gloria a Dios. Entonces, nadie tiene, hermanos, no, ningún hombre, ninguna iglesia tiene el poder para cambiar algo que ya está escrito, gloria a Dios, nadie. Solo Dios, hermano, Dios es el absoluto, Dios es el que, hermanos, el que determinó, hermanos, y hizo juramento por sí mismo que esto no tiene que ser movido. Ahora, la Biblia bien claramente habla con respecto a esto. Si hay alguno que quiera añadir o que quiera quitar, hermanos, y eso es una cosa bien triste, hermanos. Nadie tiene la autoridad, nadie tiene, hermanos, el poder cambiar de todo lo que está escrito. Escrito está, y uno tiene que creerlo como está, hermanos. Por eso dice el que dice, el que lea, entienda, gloria a Dios. Entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces uno tiene que leer con entendimiento, con revelación, gloria al Señor, porque esa es la manera correcta. Entonces, si la Iglesia Católica hicieran esta mañana, vamos a omitir completamente el bautismo y vamos a comer un terrón de azúcar cada mañana, eso es lo que vamos a tomar para la remisión de pecados, entonces eso tendría que estar correcto según ellos, pero Dios le dio esa autoridad a la iglesia, Pero ven ustedes, para mí es la palabra lo que está correcto, porque al final de la Biblia, Dios dice esto en su palabra. Cualquiera que quitare una palabra de esto o añadiere una palabra a esto, su parte será quitado del libro de la vida. Así que para mí es la palabra. No hay tal cosa en la Biblia que alguien alguna vez haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Porque no hay tal cosa. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Pero el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el nombre del Padre. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 5. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Ese es el nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo, ese es el nombre del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tomamos el nombre de Jesucristo para justamente el bautismo bíblico, porque ahí está la receta completa de perdón de pecados y de recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, dice, ahora la siguiente pregunta, por supuesto, es escrituralmente correcto. Esa es la verdad. En la Biblia, cuando ellos encontraron gente que había sido sumergida de alguna manera que no fuera en el nombre de Jesucristo, se les ordenó ser bautizados otra vez. Ahora, no es pecado, queridos hermanos, ser bautizado dos veces. No es pecado. Alguien a mí me detuvo, me dijo, pero pastor, yo no quiero cometer pecado porque me voy a bautizar dos veces. La primera vez ya lo hice, pero ¿cómo es otra vez me voy a bautizar y ya estoy bautizándome dos veces? Estoy pecando delante de Dios. Y simplemente, ¿qué es lo que dice? Le dije, ¿qué dice la Escritura al respecto? Leamos, ¿verdad? Vayamos, remitámonos lo que dice la palabra. Y aquí justamente fuimos a Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo se encontró con ciertos discípulos que eran de Juan el Bautista. Cuando él les detuvo y les dijo y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. La manera de cómo uno es bautizado es importante para recibir el Espíritu Santo. Sí, hermano. Entonces, en este momento es cuando él les dijo, ¿y cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo les dijo, pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en el Señor, en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos hablaban en lenguas. Y dice la Escritura que eran unos 12 hombres, 12 discípulos de Juan el Bautista, que ellos tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Ellos tuvieron que tomar la palabra correcta. Ellos querían el Espíritu Santo, pero ellos no sabían siquiera de eso, pero ellos querían el Espíritu Santo, así que ellos tenían que obedecer lo que decía la palabra. Y ellos lo hicieron, ellos fueron bautizados. Primera vez fueron bautizados por Juan el Bautista, y segunda, la correcta, la manera que tenían que hacerlo para que reciban el Espíritu Santo y el perdón de sus pecados, porque acuérdense que ni siquiera sus pecados de estos 12 hombres fueron perdonados. Simplemente ellos venían, ¿no?, diciéndoles, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse. Pero todavía no había perdón de pecados, porque Cristo, el Mesías, no había sido sacrificado todavía en la cruz del Calvario. El sacrificio, el cordero, no había sido inmolado todavía. Entonces, tenía que primero venir el cordero. Y tenía que morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Tenía que cargar el peso, la carga de cada uno de nosotros, el pecado sobre él de cada uno de nosotros. Y él se hizo maldito en la cruz muriendo por nosotros. Entonces, tenía que venir de esa manera. Entonces, de ahí es justamente donde ellos, recién cuando ya ellos recibieron la palabra y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y vino luego la promesa del Espíritu Santo. Correcto, gloria a Dios. Entonces dice, ahora no hay obispo, no hay arzobispo, no hay ministro, no hay nadie que pueda decir una palabra en contra de eso, porque esa es la verdad. Nadie puede conjeturar o decir algo con respecto al bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo correcto. Todo creyente tiene que venir por la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, y tiene que venir, hermano, a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Si hay alguna alma que no ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, tiene que venir a ser bautizado en el nombre de Jesucristo en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice, lo que nos enseña. Entonces vemos eso claramente por las Escrituras, hermano, cuán importante es el poder seguir la enseñanza de la palabra, ¿no? Y ver justamente lo que la Biblia dice. Entonces, por ahí se levantan hombres, pueden decir muchas cosas y argumentar muchas cosas, pero sobre todo, la Biblia dice, todo hombre sea mentiroso, pero más Dios es el veraz. Gloria al Señor. Dios tiene razón, hermanos, conforme a la palabra, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y vemos justamente lo que ahí está.
Entonces, hay mucho con respecto a esto, pero es importante el poder saber cuál es la manera. Yo creo que si un hombre fue bautizado incorrectamente, por ignorancia, por no conocer, y la palabra de Dios no le fue revelada, no sabiendo que él fue bautizado incorrectamente, ahora bien, yo no puedo decir esto escrituralmente, pero yo creo que con todo mi corazón que si un hombre no sabía hacer lo correcto y él hizo lo mejor que sabía, yo creo que Dios ignorará eso y de todas maneras lo salvará. Esto es con las personas que un día no fueron bautizadas de la manera correcta, fueron bautizadas de la manera trinitaria, hasta ahí llegó la luz que el Señor les dio, pero ellos fueron, hermanos, gente humilde, gente sincera, que en la sinceridad de su corazón a Dios lo hicieron de la manera correcta, porque ellos no habían venido al conocimiento, la luz de Dios no les llegó para ver la manera correcta del bautismo. Pero ellos se bautizaron en la forma trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo. Dice, Dios va a ver todo eso y yo creo que Él va a ser compasivo con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí está. Dios ignorará eso y de todas maneras lo salvará, ¿eh? Porque no tenía, recuerden, allá en los días de Wesley, allá en los días a quienes Dios honró y probó, que los honró, ellos murieron en la fe, ¿ven? Dice, con toda la luz que tenían. Creo que tal vez haya cosas como esas. Algunos de ustedes escucharon esta mañana, ¿no? Es justamente, ¿no? Vemos nosotros, hermanos, que es importante que nosotros tenemos que considerar que hoy en día todos los misterios que estaban escondidos fueron abiertos, fueron revelados. Lo que Juan, cuando él vio, hermanos, sellado, el libro estaba sellado por fuera y por dentro con 7 sellos. Y no había uno digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo, pero uno inmolado, él dice, el león de la tribu de Judá ha vencido, ha prevalecido nuestro Señor Jesucristo. Y un cordero con inmolado tomó el libro, y hermanos, Él es el que puede abrir el libro y desatarlo. Pero aún el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan, le dijo, hermanos, no lo abras, déjalo así. Porque en la voz del séptimo ángel, cuando él empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Apocalipsis 17. Vemos nosotros que a la voz del séptimo ángel, todos los misterios, aún esto del bautismo que estamos hablando, fue un misterio que fue abierto hoy en el tiempo del fin. Y nosotros somos beneficiados de esta gran revelación, la cual el Señor, por su gracia, abrió, hermanos. Porque vemos nosotros que la edad de oscurantismo, en la edad donde los dones fueron destituidos, hermano, en el tiempo de Juan Wesley y en el tiempo de Martín Lutero, aún sus creyentes que creían, hermano, el grupo de ellos, hermano, creían, hermano, y ellos fueron bautizados de la manera trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenían la luz todavía del Evangelio, tenía que ser el séptimo ángel que tenía que tocar la trompeta y el misterio de Dios tenía que consumarse. Hoy, todo el Evangelio ha sido consumado, desde Génesis a Apocalipsis, no hay nada oculto que no haya sido revelado. Entonces vemos esto. Entonces, todo esto del bautismo es justamente como está, hermano. Entonces, ahí es lo que nosotros, sobre esta base de la palabra, nosotros somos edificados y vivimos de acuerdo a la palabra. Ahora yo creo verdaderamente con todo mi corazón que la respuesta correcta para esta pregunta es el bautismo correcto, es en el nombre de Jesucristo. Y que de aquellos que fueron bautizados de otra manera y que en sus corazones, no por egoísmo, solo decir, bien, yo no quiero meterme con eso, para esa persona eso será entre él y Dios. Pero si ellos no sabían otra cosa, yo creo que ellos serán salvos. Yo lo creo con todo mi corazón porque ellos no conocieron otra cosa. Entonces, esa es la respuesta con respecto a la pregunta que le hice. Que de aquellas personas que no fueron bautizadas correctamente, pero ya partieron, que se fueron con Dios y ellos no recibieron la luz de la palabra, yo creo que ellos sí van a llegar a la salvación porque ellos no tenían la luz de Dios no les vino todavía, no se les reveló la palabra de Dios a ellos. Lo hicieron, pero de una manera muy sincera, el bautismo, hermanos, y vemos nosotros eso. Entonces, vemos esa parte, hermanos, cuán importante es. Entonces, vamos a detenernos aquí, queridos hermanos, porque ya los minutos van pasando rápidamente.
y tenemos un tiempo del estudio que es justamente una hora. Hemos empezado a las 8:45 y terminamos 9:45. Apenas restan 4 minutos. Entonces, en la siguiente pregunta que vamos a desarrollar, todavía vamos a seguir hablando sobre el tema del bautismo. Con respecto a lo que habla justamente Mateo 28:19, fue cambiado por Hechos 2:38. El bautismo en agua debe ser dicho en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo en agua debemos decirlo a un amigo ministro que está en el. El bautismo en agua es entonces cuando uno es salvo. El bautismo en agua, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la forma falsa. El bautismo en agua, ¿por qué dijo Jesús en los títulos Mateo 28:19? Pues todas esas preguntas las tenemos que abordar, hermanos. Es mucho con respecto, hermanos, mucho material con respecto a poder escudriñar y ver justamente. Esto es para quedar satisfechos en la enseñanza del bautismo, para quedar ciertos en lo que la palabra de Dios dice, queridos hermanos. Entonces vemos nosotros, hermanos, que cuán importante es que nosotros tenemos que salir de la ignorancia tomando la palabra de Dios y mirando y escudriñando lo que dice la Escritura con respecto a este tema. Porque este tema, hermanos, tiene mucha conjetura. Hay mucha gente que dice, pero esto no es así, tiene que ser de esta manera, esto no tiene que ser así, todo eso. Nosotros los creyentes, los hijos del Señor, tenemos que tener la certeza de saber qué estamos diciendo. La certeza de saber cuál es la manera correcta de poder hacer todas las cosas. Y es nuestra gran responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano, tener esto justamente y enseñar. Si hay algún ministro que no sabe, hermano, si está en el error, hay que decirle, hermano, porque es el tiempo de decirle, es el tiempo, porque Dios nos hará responsables si nosotros no le hemos dicho. Entonces es importante, hermanos, que esto se tome la enseñanza correcta del bautismo bíblico. Entonces hay mucho más con respecto a esto, que es el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir abarcando en la siguiente reunión. Queridos hermanos, Dios mediante, así que vamos a concluir. Y así como hemos empezado con una oración, también vamos a concluir con una oración, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por todo este tiempo del estudio, hermanos, que lo estamos desarrollando, como dice la palabra, en las Escrituras, ¿no? Entonces, nutrámonos de la palabra, porque la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuán importante es que nosotros tenemos que vivir la Escritura, tenemos que leerla, tenemos que, hermanos, tenemos que nosotros estar ahí siguiendo la lectura de la palabra, mirando, hermanos, todo esto, y cuán importante el Hijo de Dios que lo hace de esta manera, hermanos. Damos gracias a Dios y vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Señor, que te conoce la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, donde ellos se encuentran, Padre. Padre, y esto con respecto a la luz del bautismo, Señor Dios, tú sabes todo, Padre. En tus manos encomendamos, Señor, el estudio que hemos tenido en esta noche. Hemos tomado, Señor, Padre, las dos escrituras con respecto a este tema, Señor, oh Padre, pero ayúdanos, Padre. Que tú abras el entendimiento del hermano, de la hermana, Padre, de aquel varón, de aquella dama que todavía ellos no han llegado al bautismo correcto de hacerlo, Señor, declarando su fe en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Toda tu gracia pueda darles la luz, darles la revelación que ellos necesitan, Señor, para que ellos también puedan entender, Señor. Nosotros sabemos que esta grabación va a ser oída, Señor, por muchos hermanos, pero tu gracia toque la necesidad de cada hogar, cada familia, cada individuo, Señor, el cual ha sido llamado a obedecer tu palabra, caminar por tu palabra, andar por tu palabra, andar como lumbrera en nuestro camino, tu palabra, Señor Dios. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Dice, con la palabra, Dios. Te agradecemos, Dios, en esta noche, por esta gran bendición, por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos, oh Padre, en este estudio. Te agradecemos, en tu nombre nos encomendamos, cada uno de nosotros, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos que se han conectado, bendice a los que no lo han hecho también, Señor, a que luego lo van a hacer, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, Dios mío, donde ellos se encuentran. Nosotros los bendecimos, porque para bendición fuimos heredados. Gracias te decimos, nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, queridos hermanos. Ha terminado nuestra reunión en esta noche, así que el Señor Jesucristo les bendiga. Los saludamos a cada uno de ustedes. Tengan un buen descanso, queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno. Paz del Señor. Dios les bendiga. Paz del Señor, queridos hermanos. Dios les bendiga.